Muy bien, estamos grabando. Veo que tenemos algunos compañeros más quienes están ingresando, pasando de la sala de espera para esta sala. Buenos días, Daniel Altamirano, ¿cómo está? Buenos días, maestro. Bendiciones. Un abrazo. Buenos días, pastor. Dios le bendiga. Igualmente, muchas gracias. Luisa, buenos días. Daniel, buenos días. Alda está ingresando. Alda, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Bendiciones. Acá bien, entrando en este horario, pastor. Muy bien, un Gracias. gusto. Gracias por acompañarnos. Espero que todos hayan tenido un excelente fin de semana. Yo aquí en Quito estuvimos con unos hermanos en la fe celebrando, pues nosotros usamos aquí un año eclesiástico como una serie de lecturas para cada domingo y este domingo el tema fue pensando en los que han muerto en la fe y actualmente están en el cielo por la fe en Jesús y eso nos dio la oportunidad de pensar en nuestra resurrección y la vida eterna que tenemos en Cristo. Y yo leí un devocional que voy a compartir con ustedes en el chat porque tiene que ver con los temas que estamos viendo aquí y lo que tenemos en Cristo Jesús, como Él hizo todo. Gracias por estar aquí. Vamos a continuar con este curso, El Dios verdadero, las enseñanzas de Jesús, la lección 5. Estamos siguiendo los puntos principales del credo apostólico. Entonces hemos visto un poco sobre Dios Padre, hemos visto quién es Jesús y hoy vamos a hablar sobre el Espíritu Santo y mayormente hoy vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo y en la próxima clase vamos a hablar un poco más sobre qué hace Él para nosotros. Entonces, hoy vamos a hablar sobre quién es el Espíritu Santo y también tocar un tema sobre hablar en lenguas y qué dice la Biblia con respecto al hablar en lenguas. Vamos a ofrecer una oración y después revisar las preguntas que planteé en el grupo de WhatsApp que tenemos. Entonces, oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Ok, la primera pregunta para nosotros, para empezar esta mañana. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Esteban, sí, adelante. Lo llamó Consolador y el Espíritu de la Verdad también, dice. Las dos cosas. Muy bien, sí, Espíritu de la verdad y consolador. Y en esta clase un poquito y también para el miércoles vamos a hablar más sobre por qué es el Espíritu Santo el consolador. Pero sabemos, si Él está tocando nuestros corazones, plantando ahí la fe, fortaleciendo nuestra fe en Jesús, ayudándonos con el Evangelio, ahí tenemos consuelo, ahí en nuestros corazones. Si Él nos da la paz que viene a saber que nuestros pecados son perdonados, no necesitamos preocuparnos en cuanto a nuestra salvación, que somos salvos de la condenación que merecemos. Ahí tenemos consuelo, consolándonos, también consolándonos con todo lo que la Biblia nos dice. Y ahora vamos a hablar sobre cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Y podremos también ampliar un poco la pregunta, ¿cómo sabemos también que el Espíritu Santo es una persona distinta de la Trinidad? Porque sabemos que hay algunos que dicen que puede ser que el Espíritu Santo es simplemente otra forma de referirse al Dios Padre, o es simplemente la manifestación de Jesús hoy en día. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo es verdadero Dios
y una persona distinta de la Trinidad. Sí, Daniel, buenos días y adelante. Sí, en Hechos 5 habla de que Ananías y Zafira le mintieron a Pedro y él le dice, por qué mentiste a Dios? ¿Por qué mentiste a Dios? Y y al Espíritu Santo dice, ¿por qué mintieron? En el verso 9 dice, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? Y aquí está a la puerta de los pies los que han sepultado tu marido y te sacarán a ti. O sea, porque es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Muy bien, de hecho vamos a volver y hablar un poco sobre ese relato porque es bastante interesante su mentira y el castigo que ellos recibieron por esta mentira. Y ahí vemos también que ellos se mintieron a Dios, al Espíritu Santo, a Dios. Muy bien, Alda, adelante. Sí, buenos días a todos. En Génesis 1:2 dice, la tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Ahí vemos como el Espíritu Santo es Dios también, ¿ya? Muy bien, Génesis 1:1 a 2 confirma que el Espíritu Santo participó en la obra de la creación y por lo tanto es verdadero Dios. Muy bien. ¿Alguien más desea aportar pensando en la evidencia bíblica que tenemos que el Espíritu Santo es Dios? Sí, Neile, adelante, nieto. Y hay un versículo también en Lucas 24:49 que nos habla y dice, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde Dios. Y este poder venía del Espíritu. Yo creo que aquí nosotros también podemos evidenciar, ¿verdad? La separación de Dios Padre y Dios Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo llegó a sus discípulos 10 días después, cuando se da el día del Pentecostés. Y en la Biblia misma nos dice que fueron llenos del Espíritu de Dios o del Espíritu Santo. Muy bien, Nelly. De acuerdo, ahí vemos como una distinción entre Dios Padre y Dios Espíritu Santo, porque Jesús no prometió enviar el Padre, igual como Juan 14, cuando escuchamos acerca del Consolador. Jesús no dijo, y voy a mandarles el Padre, sino voy a mandarles el Consolador, el poder desde lo alto, el Espíritu Santo, algo diferente que Dios Padre. Muy bien. Tenemos aquí un gráfico y voy a compartir con ustedes algunos otros versículos bíblicos. Vemos que el Espíritu Santo no es el Padre, tampoco es el Hijo, es la tercera persona de la Trinidad, una persona distinta de la Trinidad y verdadero Dios. Y eso sabemos porque la Biblia le da nombres divinos. Por ejemplo, Daniel mencionó en Hechos 5, ahí vemos a la Biblia llamando al Espíritu Santo Dios. Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, el Espíritu Santo tiene nombre divino, nombre de Dios. También atributos divinos. Por ejemplo, Salmo 139, versículos 7 y 8 dicen, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, ahí tú estás. Entonces el Espíritu Santo está en toda parte a la vez y sabemos que esta es una característica, un atributo divino, un atributo de Dios. No podemos escondernos de Dios, no podemos escondernos del Espíritu Santo. Por ejemplo, pues otro versículo que tenemos aquí es, otro atributo divino también es que eh, el Espíritu Santo es eterno. De Hebreos 9:14 dice
hablando del Espíritu, dice que es eterno. También que el Espíritu en 1 Corintios 2, 10 y 11, dice, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Entonces ahí sabemos que el Espíritu Santo sabe todo porque es verdadero Dios. Y también el Espíritu Santo tiene el poder para hacer obras divinas. Puede hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Eh, por ejemplo, Él puede salvarnos, renovarnos. Eso sabemos de Tito 3:5, diciendo que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. El Espíritu intercede por nosotros. También sabemos que Jesús intercede por nosotros como nuestro sumo sacerdote, pero en Romanos 8:27, la Biblia habla del Espíritu Santo intercediendo por los creyentes, algo que solamente Dios puede hacer. Entonces, Él tiene nombres divinos, atributos divinos y puede hacer obras, ha hecho obras divinas. Entonces sabemos que es verdadero Dios. Vamos a volver ahora a hablar un poco sobre Hechos 5, lo que Daniel explicó, nos habló un poco. Ahí vemos pues esta interacción entre los creyentes, los cristianos en los primeros días de la iglesia cristiana, en el primer siglo ahí. Eh, y vamos a pensar en la mentira de Ananías y Zafira. Y es interesante, ellos no fueron castigados porque no compartieron eh, toda la ganancia de su propiedad con la iglesia. Si ellos hubieran vendido un poco de esta, pues, vendieron su propiedad y guardaron un poco de la plata para sí mismos, no habría problema. Si ellos dijeron, pues, aquí estamos dando una parte del dinero que recibimos, no habría ningún problema. El problema es que ellos mintieron, se mintieron diciendo, esto es todo lo que recibimos. Y Pedro, por un don de Dios, supo que habían mentido y acusó a Ananías de mentir contra el Espíritu Santo, por lo tanto, contra Dios, y él murió. Y ella también, Zafira, también murió. Entonces, es importante para nosotros pensar que el problema no es que ellos guardaron una parte, el problema fue su mentira y su mentira contra el Espíritu Santo y por lo tanto su mentira contra Dios. Preguntas aquí pensando en esta situación perdón, vamos a volver. En esta situación que tenemos de 8:5. Si no han escuchado esta historia, les invito a ir a Hechos 5, y ahí tenemos el relato, la historia de Ananías y Zafira. ¿Preguntas, dudas pensando en esta situación que tenemos aquí? Es una Pastor, razón. Sí, adelante. mire, gracias por la clase que está dando, ¿no? Porque a la verdad yo pensaba que lo de Ananía y Zafira que vendieron, entonces siempre eso se me había quedado como diciendo, no, tengo que dar todo, no tengo que, porque si no me va a pasar lo de Ananías y Zafira. Gracias por la clase, porque ahora he entendido que no era porque no habían dado todo, sino por el pecado que habían cometido, la mentira. Gracias, pastor, eso era lo que quería comentar. De nada, sí, gracias a usted, María Luisa, por mencionar eso. Sí, este es el problema, su mentira, porque sí, podrían haber dicho, hemos vendido una propiedad, recibimos esta plata, vamos a tener que mantener esta plata con nosotros para unos gastos, para unas deudas que tenemos, pero con todo gusto vamos a contribuir esta parte ahí para la iglesia. No habría sido ningún problema.
Pero sí, esta mentira de eso es todo lo que recibimos cuando no era así, ahí tenemos el problema. Sí, Daniel, adelante. Yo pienso que el gran problema, según mi opinión, y creo que, bueno, si lo podemos escudriñar un poquito, no, o sea, el fondo, a más de mentir, no tanto es la mentira. El problema es faltarle el respeto a Dios, es decir, poner a Dios al mismo nivel que todos los hombres, porque ellos al declarar eso, ellos no consideraron de que antes de que ellos hicieran algo que Dios sabe, es todopoderoso, omnipresente, omnisciente, omnipotente, prácticamente al mentir es como que decir Dios no es Dios y Dios no existe, o como negar la fe, por decirlo así de esa forma, porque ellos ponen al Dios al nivel de los hombres, cuando Dios lo sabe todo. Y es quitarle, como decirle, el poder a Dios al mentirle y al creer que Él no se va a dar cuenta. O sea, como que decir, no existe Dios. Y hacemos y lo hicimos y no va a pasar nada. Entonces yo lo veo de ese modo. Ellos le quitaron a Dios, como se dice, su lugar y ellos pensaban que él no sabía o que no, o lo ponen al mismo nivel que todos nosotros los hombres. Sí, es como casi como trataron de engañar a Dios y pues engañar a su iglesia con su mentira. Algo más que vemos, pensando en lo que María Luisa dijo, cuando veamos aquí en Hechos capítulo 5 y vemos en versículo 8, Pedro dio a Zafira otra oportunidad para simplemente compartir la verdad, para decir la verdad. En capítulo 5 versículo 8, y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Entonces ahí ella tenía otra oportunidad para poder decir la verdad. Y ella, pero ¿qué dijo ella? Y ella respondió, sí, en ese precio, que fue una mentira. Entonces, sigamos con el versículo 9. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Y ella pues murió ahí. Esteban, veo su mano, adelante. Sí, pastor, quería agregar lo que yo entendí, ¿verdad? Como estaba consultando usted. Eh, Más allá de que sí, ¿no? De que, bueno, somos seres humanos y mentimos varias veces. Eso es nuestra tendencia pecaminosa. Pero lo que yo vi acá, que lo que le pasó a ellos, en realidad era algo que ellos mismos le habían prometido a Dios, ¿verdad? Que ellos iban a vender eso y primeramente tuvieron esa intención seguramente, luego entró la avaricia en su corazón y se volvieron para atrás sobre sus propios pasos. Y yo reflexioné, ¿sabes lo que dice en Eclesiastés 5? Dice, cuando hagas una promesa a Dios, no te tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Esa insensatez entró en el corazón de ellos y tristemente tuvieron que pagar con su vida, ¿verdad? Porque no le hicieron una promesa al hombre, se la hicieron a Dios a la promesa. Y bueno, y creo que eso es lo que le pasó, ¿verdad? A veces nosotros también somos flojos de lengua y decimos, Señor, yo te prometo tal cosa y llegado el momento, cavilamos y nos volvemos para atrás y eso tristemente trae una consecuencia en nuestra vida espiritual. Quizá no vamos a morir literalmente como murieron esas personas, pero sí va a traer una muerte, por decirlo de alguna manera, en esa coinonía, ¿verdad? En esa comunión con Dios, porque le hemos mentido. No sé si me pude explicar. Sí, y eso, si vamos a ser honestos con nosotros, eso, por lo menos yo he hecho esta cosa, que, Dios, si me ayuda en esta situación, te prometo que nunca voy a volver a hacer esta cosa. Eso pasa como, puedo pensar en una situación fácil, si uno tiene como carito, un carro, y los papeles no están al día, y hay un punto de control, y hay los tránsitos ahí, las policías, y, ay, señor, si me permite pasar aquí sin novedad, te prometo que voy a arreglar todo, voy a arreglar todo con los trámites, los papeles, y si me permite escapar sin multa ahí. Y podemos pasar, y ¿qué pasa? Ay, nos olvida de cumplir con lo que hemos prometido a Dios.
Entonces sí, es muy importante tener cuidado de no tratar de negociar con Dios, de prometer algo que no vamos a cumplir, que no vamos a poder cumplir. Pero probablemente la mayoría de nosotros, incluido yo, hemos hecho cosas así. Y es pecado y merecemos la muerte por este pecado. Y afortunadamente Dios tiene más paciencia con nosotros. Por ejemplo, no, puede ser, pero no hemos muerto como Ananías y Zafira murieron ahí al instante. Parece que Dios tiene más paciencia con su pueblo, con personas hoy en día. Pero de todos modos merecemos la misma muerte. Esta es la condenación para cualquier pecado, ya sea una mentira grande, una mentira pequeña. Eh, pero por eso Cristo vino y por eso Él vivió una vida perfecta en nuestro lugar como nuestro sustituto bajo la ley de Dios y por eso Él vino para tomar el castigo que nosotros merecemos en la cruz. Pero sí, deberíamos tener mucho cuidado prometiendo cosas a Dios de que no vamos a poder cumplir. Alda, yo vi su mano antes. Quisiera Sí, aportar. sí, quisiera aportar algo con respecto a lo que se está hablando porque es interesante, muy interesante. Y quisiera aportar algo sobre la mentira, lo peligrosa que es la mentira, ¿ya? Busqué algunas citas bíblicas que hablan sobre eso. En Proverbios 6, del 16 al 19 dice, se menciona la lengua mentirosa como una de las 7 cosas que Dios detesta, ¿ya? En Proverbios 12, 22 dice que Dios aborrece a los mentirosos y mira con agrado a los que actúan con verdad. Y Apocalipsis 21, 8 dice que los mentirosos serán juzgados en el fin. Lo que veo yo que la mentira nos aparta de la verdad porque se contraponen, ¿cierto? Y la verdad es Cristo. Entonces, lo peligroso que es mentir, ¿quién no ha mentido? ¿Ya? Y cuidado con nosotros los cristianos, los que creemos en Dios, como decía usted, hacerle promesas a Dios y no cumplirla porque Dios aborrece esas cosas, ¿ya? Entonces, dice que siempre seamos veraces, ¿ya? Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no, y que cumplamos a Dios, porque es a Él al que le prometemos, y eso es peligroso. Ciertamente sí, no morimos como Ananías y Zafira, pero espiritualmente, ¿cómo estamos cuando mentimos a Dios? Entonces, eso quería aportar. Gracias, Alda. Y sin el perdón que tenemos en Jesús, vamos a sufrir la misma muerte, pero no inmediatamente. Pero sí, porque Dios odia el pecado y Dios odia también la mentira y Dios es justo y va a castigar todo pecado. Entonces, eso es lo que merecemos, pero también por eso Cristo vino, tenemos un redentor. Y ahí vemos también la división y también la aplicación de la ley y el evangelio. A veces nosotros necesitamos escuchar estos mensajes de la ley y estos versículos que Alda compartió con nosotros para ver qué tan serio es el pecado de la mentira. Este es un mensaje que necesitamos escuchar y estos mensajes, estos versículos nos llevan al arrepentimiento. He mentido. Perdón, Dios. Ay, no debería haberlo hecho. Perdóname. Y entonces necesitamos escuchar el evangelio, que hay perdón en la cruz de Cristo. Muy bien, gracias. Y Daniel, veo su mano, adelante. Sí, una cosita, algo interesante que leemos en el versículo 10 es que dice, los que sacaron a los dos fueron los jóvenes. Es decir, que el Espíritu Santo, Dios quería también transmitir un mensaje empezando por los adultos, o sea, para que los jóvenes no tomaran la misma idea o la juventud, los que vienen detrás, cayeran en el mismo pecado de los adultos. O sea, tratar de poner un ejemplo para que, como la iglesia recién se estaba formando, no se contaminaran. Sí, gracias. Una lectura para todos ahí. Me imagino que sí, los jóvenes y todas las personas que presenciaron eso iban a pensar 2 veces antes de mentir. Y también sirve como advertencia para nosotros, para ver qué tan grave es la mentira ante
los ojos de Dios. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más desea aportar ahí? Muy bien. Vamos a hablar un poco ahora sobre el hablar en lenguas. Y antes vamos a hablar sobre Pentecostés. Entonces ya estamos en Hechos 5. Podemos eh, volver para atrás unos capítulos a Hechos capítulo 2 y ahí tenemos la llegada del Espíritu Santo. Jesús prometió enviar el Espíritu Santo y lo envió en el día de Pentecostés ahí para los 11 discípulos y ellos tenían la habilidad de hablar en lenguas diferentes porque había un festival como casi tipo un feriado, una celebración en que muchas personas de muchas partes vinieron a Jerusalén y llegaron hablando sus propios idiomas y ahí había una gran oportunidad para el evangelismo. Entonces Dios en su sabiduría concedió a los 11 la oportunidad de hablar en lenguas diferentes para poder compartir las maravillas de Dios. Eso vemos, por ejemplo, en versículo 11. Ahí tenemos antes la lista de todas las personas que llegaron ahí y dice, y todos escuchamos hablar en nuestra lengua acerca de las maravillas de Dios. Y ese fue un poder especial para compartir el evangelio. Escuchamos en otras partes en el Nuevo Testamento, en las otras cartas, especialmente en Primera Corintios, cuando Pablo escribió a esta iglesia ahí en Corinto con indicaciones, con instrucciones, con sabiduría para esta iglesia. Escuchamos más acerca del hablar en lenguas. Y vamos a hablar más sobre qué es, pero antes una pregunta para nosotros. ¿Cuáles son algunas de las preguntas que le haría a su amiga si ella dice que acaba de visitar una iglesia donde hablan en lenguas y le pregunta su opinión al respecto? Y vamos a ir a Primera Corintios capítulo 12. Y para poder tener una base bíblica, vamos a leer estos versículos. Entonces vamos a Primera Corintios 12, y vamos a leer estos versículos aquí. Primera Corintios 12, 1 a 11, que hablan de los dones espirituales. Vamos a leer 27 a 31 y también vamos a leer un poco de Primera Corintios 14. 1 a 20 y 26. Sí, Edison, buenos días. ¿Va a leer para nosotros una pregunta? Pastor, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo Sí, está? pues analizando la pregunta que usted comenta, ¿sí? Yo tuve la oportunidad de que me hicieran esa pregunta, ¿sí? Eh, Fue fácil. Yo le dije, ven, esos son unos dones que Dios le da a la gente, a sus verdaderos hijos creyentes de Dios, ¿sí? Hay muchos dones. Hay dones de hablar en lenguas, de echar fuera demonios, ¿sí? Entonces, todo eso va de acuerdo a cómo usted vaya con Dios, ¿sí? Eso viene siendo una obra por parte del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces ella se quedaba como a mirar porque no entendía. Yo le digo, esos son dones que Dios le da a la gente. ¿Qué es lo que está pasando en ese momento? La persona está cubierta bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, pues ella se quedaba aterrorizada y miraba y pues como que entendió ese pedazo de lo que yo le decía, ¿sí me entiende? Gracias, Edinson. Muchas gracias por sus comentarios, por sus aportes. Y eso, lo que usted compartió con nosotros es un punto de vista muy común en el cristianismo, ¿cierto? Que el hablar en lenguas puede ser una prueba de la presencia
del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Pero a la vez necesitamos tener cuidado porque hay algunos que dicen, si un cristiano no habla en lenguas, no tiene el Espíritu Santo. Hay algunos, y no digo que usted está diciendo esto, pero hay algunos que dicen que, si una persona no puede o si una persona no ha hablado en lenguas, no es creyente verdadero, no es verdadero hijo de Dios. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a ver en 1 Corintios 12 y 14 cuál es la evidencia del Espíritu Santo en el corazón de una persona. De hecho, vamos a ver algunas otras partes de la Biblia para averiguar y cuál es la evidencia de tener el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y siempre es el hablar en lenguas o puede ser otras manifestaciones? Entonces, vamos a tomar en cuenta sus aportes mientras leamos aquí 1 Corintios, y después volver a hablar del tema. Entonces, ¿puede alguien leer para nosotros 1 Corintios 12, 1 a 11? Entonces, antes de hablar hablar en lenguas, vamos a hablar un poco sobre los dones espirituales. 1 Corintios 12, 1 a 11 y 27 a 31. Sí, Daniel, adelante. Bendiciones. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándonos como os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y es el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas Amén. gracias, Daniel. Ahí vemos algunas palabras claves para nuestra conversación. Diversidad. Personas van a tener una diversidad de dones, van a tener dones diferentes y también a otros, a otros, a otros. Es decir, no hay como un don en específico que es una prueba universal de que alguien sea un creyente verdadero. Muchas gracias. Y Daniel, ¿puede continuar con 27 a 31, por favor? Amén, ya. 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas, son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todos milagros, tienen todos dones de sanidad, hablan todos lenguas, interpretan todos, procurar pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Entonces, aquí la palabra de Dios misma dice que no todos van a tener los mismos dones. Y eso está bien. No todos van a poder hablar. En ese entonces, en esta situación, en Corinto, en la iglesia primitiva, en este tiempo de los apóstoles, que no todos iban a tener el don de hablar en lenguas, que no todos van a poder interpretar, que no todos van a poder sanar, que no todos van a poder hacer milagros. Algunos sí, en ese entonces, un don especial del Espíritu Santo, pero que no todos tendrían en ese entonces los mismos dones. Y que hay unos mejores dones, y vamos a hablar ahora sobre cuáles son los mejores dones en 1 Corintios
14. ¿Puede alguien leer versículos 1 a 20 y 26 a 33, por favor? Versículo. Sí, Edinson, adelante, gracias. No lo escuchamos, perdón, su micrófono está mudo. Perdón, pastor. Dice 1 Corintios 14, 1 al 20, ¿sí? Sí, por favor. Seguí el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo los profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hablan misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros habléis en lengua, pero para que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que el intérprete para que la iglesia reciba la edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablaré con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Asimismo vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis en el aire. Tantas clases de idioma hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Pero pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. El que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lenguas extrañas pide en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. Por mi entendimiento queda sin fruto. Pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén? Actuación de gracia, pues no sabe lo que ha dicho. Porque tú a la verdad bien das gracias, pero al otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lenguas desconocidas. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablaré de este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Amén. Muchas gracias, Edinson, muchas gracias. Lo que a mí me llama mucho la atención es versículo 19. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que 10.000 palabras en una lengua extraña. Porque con 5 palabras de entendimiento, por ejemplo, Cristo es tu Salvador, Jesús murió por ti, por la fe tú eres salvo. Ahí Pablo pudiera comunicar mucho más que hablar por horas y horas en una lengua extraña que la gente no conocía, que la gente no entendía. Ahí estamos también viendo la importancia de claramente predicar la ley y el evangelio. Por ejemplo, la mentira es un pecado. Todo pecador merece la muerte, pero Cristo vino para salvar a los pecadores. Mensajes sencillas y cortas,
pero que tienen significado para las personas en lugar de una lengua extraña. Ya que tenemos tiempo, vamos a leer todo aquí. Entonces vamos a continuar hasta 33 y en versículo 33 tenemos un cambio de tema. Entonces vamos a leer el resto y después seguir hablando entre nosotros. Entonces vamos a continuar con versículo 22. Las lenguas son una señal para los incrédulos, pero no para los creyentes. En cambio, la profecía no es una señal para los incrédulos, sino para los creyentes. Imagínense a toda la iglesia reunida en un solo lugar y que llegue alguien que sepa poco de la fe cristiana o que sea incrédulo y oiga a todos hablar en lenguas extrañas. ¿Acaso no pensará que ustedes están locos? Pero si todos ustedes profetizan y entra alguien incrédulo o alguien que no sepa poco de la fe cristiana, o que sepa poco, que alguien que sepa poco de la fe cristiana, esa persona podrá ser reprendida y juzgada por todos ustedes. Así los secretos de su corazón quedarán al descubierto y esa persona se postrará ante Dios y lo adorará y reconocerá que Dios está realmente entre ustedes. Por lo tanto, hermanos, cuando ustedes se reúnan, tal vez cada uno tenga un salmo, una enseñanza, una revelación, un mensaje de lengua extraña o una interpretación, pero todos deben hacerlo para la edificación. Si se habla en una lengua extraña, que hablen dos y hasta tres, pero que lo hagan por turnos y que uno de ellos interprete lo que se diga. Pero si no hay quien interprete, esa persona debe guardar silencio en la iglesia y hablar para sí misma y para Dios. De la misma manera que hablan dos y hasta tres profetas, y que los demás juezgan lo dicho. Si alguien estando sentado recibe una revelación, el primero debe dejar de hablar. Así todos podrán profetizar por turno, a fin de que todos aprendan y sean exhortados. El don de profecía debe estar bajo el control de los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Entonces, ¿cuáles son algunos, si vamos a resumir los puntos principales aquí, los puntos clave, cuál será un buen resumen? Porque tenemos mucho, ¿cierto? Y habla del hablar en lenguas y en lenguas diferentes, pero ¿cuáles son algunos de los puntos clave aquí? Sí, Edinson, adelante. Bueno, pastor, pues para mi entendimiento, ¿sí? De lo que hemos leído en la palabra de Dios, o sea, aquí toca saber cuándo viene un don por parte de Dios, ¿sí? Toca pedirle mucha sabiduría a Dios que nos dé el discernimiento de poder entender cuándo viene algo de parte de Él, ¿sí? Porque como lo dice su palabra, pues hay mucha gente también que intenta hablar en lenguas, pero no para glorificar la gloria de Dios, sino para él mismo, ¿sí? Entonces toca estar pendiente el cuándo viene de parte de Dios. Uno, dos, toca saber también qué es un don, ¿sí? Porque es que mucha gente pretende y cree que esas son cosas que sí de repente vienen de parte de Dios, pero no saben qué significado tienen, ¿sí? No saben por qué vienen de parte de Dios, pero por qué vienen, ¿sí? Entonces, tercero, tenemos que estar muy empapados en la palabra de Dios para que cuando se presente una oportunidad de esta con cualquier hermano, saber entender, ¿sí? Lo que el hermano está intentando o decir en lenguas para poder interpretar o para poder saber lo que está en ese momento pasando bajo la unción del Espíritu Santo, ¿sí? Y en cuarto lugar, pues nada, siempre tiene que ser la gloria y la honra a Dios, ¿sí? No podemos vanagloriarnos y glorificarnos nosotros mismos porque claro está en su palabra que lo dice, ¿sí?
Entonces, pues para mí, digamos, como que los 4 aspectos principales para mí puedo yo sacar de este texto bíblico. Gracias, Edinson. Me gusta mucho su cuarto punto, que todo debe ser para la gloria de Dios. Y ahí vemos una tentación a veces con el hablar en lenguas, de que es algo que yo estoy haciendo, es un poder especial que yo tengo, a veces hasta para vanagloriarse y fácilmente s- el énfasis no está en Dios. También usted utilizó la palabra edificación y ahí vemos un tema eh, en, en estos dos capítulos aquí, que todo debe ser también, además de para la gloria de Dios, para la edificación de otros. Entonces, si alguien no puede entender para qué propósito sirve, y queremos hacer las cosas que van a poder edificar a otros en la palabra. Hablamos en la clase anterior sobre Jesús como nuestro profeta. ¿Por qué es Jesús un profeta? Porque comparte la palabra de Dios. Ahí vemos un énfasis en profetizar. ¿Cómo podemos nosotros profetizar hoy en día? Simplemente compartir la palabra de Dios. De hecho, ya tenemos mensajes de Dios. No necesitamos esperar para mensajes nuevos. Ya Dios ya nos habla hoy en día por medio de su palabra. También la importancia del orden. Aquí en versículo 33, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Sabemos que Dios quiere que haya un orden allá en su iglesia para el bien espiritual de su pueblo, para que su pueblo pueda crecer en la fe por medio de la palabra de Dios, para que su pueblo pueda ser edificado por la palabra de Dios. Entonces, algunas preguntas aquí para nuestra reflexión, pensando en esta pregunta original sobre el hablar, visitar una iglesia donde las personas están hablando en iglesias, en lenguas. Y una pregunta es, ¿ponen demasiado énfasis en hablar en lenguas? Yo he tenido la oportunidad de visitar a muchas iglesias y en algunas ocasiones he visitado iglesias donde hay tanto énfasis en hablar en lenguas que ya no hay énfasis en Cristo, que el pastor no está hablando acerca de lo que Cristo ha hecho, lo que tenemos en Cristo, cómo Cristo nos ha ayudado y cómo Cristo nos ayuda hoy en día. Es simplemente la oportunidad para hablar en lenguas sin hablar de Jesús. Y ahí tenemos un problema, porque todas las escrituras testifican acerca de Jesús. Y Él debe ser el protagonista de todo. Otra pregunta para nuestra consideración. ¿Lo están utilizando como prueba de que la persona realmente ha recibido el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo no promete dar este don a cada creyente. Alguien puede ser una creyente con una fe firme y bien establecida en Jesús sin hablar en lenguas. Si alguien insiste en que si una persona no habla en lenguas, no ha recibido el Espíritu Santo, va en contra de lo que dice la Biblia. Otra pregunta, ¿para qué usan el hablar en lenguas? Los dones, como hemos mencionado, los dones del Espíritu Santo nunca deben usarse para edificarse uno mismo. En cambio, Dios quiere que todos sus dones edifican a la iglesia, a otras personas. Queremos usar los dones en amor por los demás. Y la última pregunta que tenemos aquí en esta lámina, ¿todos pueden entender el mensaje de los que hablan en lenguas? Dios quiere, como mencioné, que su iglesia sea edificada por medio de sus dones. Por lo tanto, si el hablante no puede interpretar por sí mismo y nadie más puede hacerlo, debe permanecer en silencio.
Si afirma que no puede permanecer en silencio, no está hablando por un don de Dios. De acuerdo con estos pasajes que hemos visto, el verdadero don de hablar en lenguas podría ser controlado y utilizado solamente para edificar a otros. Y solamente vamos a ser edificados si sabemos el propósito del mensaje. Dos otras cosas que quiero mencionar y después podemos parar para hablar. Eh, yo creo que hay un problema hoy en día en que hay algunos que dicen que solamente un, ve- un, un verdadero cristiano sí va a poder hablar en lenguas. Y si el creyente no puede hablar en lenguas, es posible que no sea cristiano verdadero. Ahí tenemos un problema porque el Espíritu Santo no ha prometido dar ese don a todos. Entonces viene otra pregunta. ¿Cómo sabemos si de verdad tenemos el Espíritu Santo? ¿Cómo sabemos si de verdad somos creyentes? Y quiero tratar de usar unos versículos bíblicos para enfatizar que el bautismo es una prueba de que somos verdaderos cristianos y de que tenemos el Espíritu Santo. Eh, en Hechos, si vamos a volver al día de Pentecostés y pensar en el sermón de Pedro, en Hechos capítulo 2, 38, Pedro en su mensaje dijo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces nosotros hemos recibido el don del Espíritu Santo, la presencia del Consolador en nuestros corazones por medio del bautismo. Cuando Pablo escribió a Tito, en Tito capítulo 3, versículos 5 a 6, él dijo, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo, a quien derramó abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Entonces, el Espíritu Santo fue derramado abundantemente sobre usted en el lavamiento de la regeneración, eh, en el bautismo y por la renovación del Espíritu Santo en el bautismo. También pues aquí vamos a ver, aquí en 1 Corintios 12, 13, 1 Corintios 12, 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, nosotros podemos beber del mismo espíritu, tenemos el Espíritu Santo debido a nuestro bautismo. Y esto es algo más concreto que tenemos, que, sí, yo fui bautizado y por lo tanto yo tengo el Espíritu Santo. En lugar de, quizás hable en lenguas o posiblemente voy a poder hablar en lenguas y entonces tendría yo una prueba de que soy un verdadero creyente, ahí hay mucha duda, ¿cierto? Y la evidencia depende de lo que la persona está haciendo. Con el bautismo, la evidencia es algo fuera de nosotros, es algo que Dios ha hecho. Dios nos envió su Espíritu Santo en el bautismo y es algo que no depende de algo que nosotros tenemos que hacer. Y también, ¿cuál es otra prueba del Espíritu Santo? Si usted tiene un día muy ocupado, tiene que llegar a una cita y está haciendo el corre-corre y no tiene mucho tiempo, pero hay una señora anciana tratando de cruzar la calle y usted para y se toma el tiempo para ayudar a esta señora a cruzar la calle, ahí tenemos evidencia del Espíritu Santo.
Si usted está tratando a su esposa, a un hermano en la fe, a su niño, con paciencia, con amor. Ahí tenemos una manifestación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que el fruto del Espíritu, entonces si tenemos el Espíritu y si estamos produciendo fruto, vamos a ver estas cosas. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí vemos también cuál va a servir mejor para nuestro prójimo, qué va a edificar a otros más. El hablar en lenguas que otras personas no pueden entender o reflejando el amor, gozo, paz, paciencia. Es igual, como qué va a edificar más al pueblo de Dios. Hablar en una lengua que nadie entiende o compartir la palabra de Dios, repartir lo que dice la Biblia. Pues la palabra de Dios va a poder edificar aún más. Entonces, lo que quiero reenfatizar aquí es que si no estamos hablando en lenguas, todavía podemos tener la certeza 100% de que tenemos el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hemos sido bautizados y en el bautismo recibimos el don del Espíritu Santo. Y cuando nosotros hacemos cualquier cosa buena, cualquier buena obra en gratitud a Dios, es evidencia de que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, aquí podemos usar el tiempo que nos queda para preguntas, para comentarios. Escucho a ustedes. Este es todo el material que tengo para hoy. Preguntas, dudas, comentarios, alguna experiencia que desea compartir. Pastor, Sí, mire, adelante, María. una consulta, no sé si mi pregunta, mire, acá dicen algunos, ¿no? Algunos pastores así, que hablan en lenguas, pero según lo que estoy entendiendo ahorita es que estaban reunidos todos y el Señor les dio con su espíritu para que hablaran de acuerdo a cada persona que hablaban, por decirle, francés, inglés, ¿no? Le habló en su propia lengua, ¿no? Pero en hoy día, bueno, acá pasa en Perú, algunos dicen que hablan en lengua, pero hacen unos ruidos nada más, unas murmuraciones, samara, samara, esas cositas, ¿no? Y para mí, eso no es hablar en lengua. No sé si yo estaré bien, estaré equivocada. ¿Qué es lo que me sugiere, pastor? No. Sí, un muy buen comentario, un muy buen punto, María, porque el ejemplo más concreto que tenemos de hablar en lenguas en la Biblia es los 11 discípulos usando lenguas verdaderas para poder hablar con otras personas que hablaban lenguas diferentes. Por ejemplo, si vamos a Hechos capítulo 2, tenemos aquí la lista de todas las personas. Vamos a escuchar Hechos capítulo 2. Vamos para todo el contexto, arranquemos con versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, todos ellos estaban juntos en el mismo lugar. De repente un estruendo como de un fuerte viento vino del cielo y sopló y llenó toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y fueron a posarse sobre cada uno de ellos. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzar a hablar en otras lenguas según el Espíritu los llevaba a expresarse. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos, porque los oían hablar en su propia lengua.
Y entonces tenemos la lista de las personas, de partos, medos, elamitas, los habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, y la lista sigue con más y más ejemplos. Y sabemos que estas personas con como usted dijo, como hoy en día tenemos francés, italiano, alemán, inglés, español, ahí habían idiomas de diferentes partes del mundo y los 11 podían hablar en estas lenguas para poder comunicar el mensaje de Cristo. Entonces, no fue simplemente unos ruidos o lenguas no conocidas. Ellos en ese entonces, en el ejemplo más concreto que tenemos del hablar en lenguas, hablaron en lenguas que las personas conocían para poder comunicarse. Fue un milagro especial para que el mensaje de Cristo fuera repartido entre todas esas personas, como pues fue un milagro en estos días del inicio de la iglesia cristiana. Y sí, eso vemos que parece, al ver este ejemplo y ver también lo que Pablo está diciendo, que en esta época, en ese entonces, el don de hablar en lenguas fue un don especial, un milagro para poder comunicarse con otras personas. Porque es importante notar que en la ciudad de Corinto fue una ciudad muy grande. Podemos pensar en como Londres hoy en día. Yo creo que Londres hoy en día es la ciudad más diversa en el mundo, porque hay personas en Londres de África, de Asia, de Medio Oriente, hay hispanohablantes allá en Londres. Entonces, podemos pensar también en las ciudades grandes aquí, Buenos Aires, Bogotá, la Ciudad de México, Nueva York, donde hay personas que hablan todo tipo de idioma y ahí fue como Jerusalén y las personas tienen la oportunidad de expresarse en estas lenguas. Eh, entonces sí, estoy de acuerdo con lo que está diciendo María, que parece que fue un don especial para poder comunicarse y si alguien está hablando en lenguas hoy en día, pero no es con el propósito de comunicarse con inteligencia, como de compartir un mensaje específico, no sirve, no tiene un propósito. Gracias, María Luisa, por el aporte. Y sí, lo triste es cuando alguien dice que, esta persona no es un verdadero hijo de Dios porque no puede hablar en lenguas. Esto va en contra de lo que la Biblia dice, porque la Biblia dice que es mejor que hablamos en 5 palabras con inteligencia, que hablamos 5 palabras que tienen sentido, que hablar 1000 palabras que no tienen sentido. Entonces, la prueba de que somos cristianos es que fuimos bautizados en Cristo y por lo tanto ahí recibimos el Espíritu Santo. Y vemos la manifestación del Espíritu Santo en los frutos del Espíritu, el amor, el gozo, la paz, la paciencia. La verdad es que no todos los días yo pongo en práctica todos estos frutos del Espíritu porque soy pecador. Pero por eso tengo un Salvador, por eso nosotros tenemos un Redentor. Y ahora, motivado por el Evangelio, sí, el Espíritu Santo va a producir estas cosas en nosotros. Muy bien, vamos a cerrar con una oración y como siempre voy a publicar la tarea en el grupo esta noche junto con la grabación. Que todos tengan un excelente día en Cristo Jesús y cerramos con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias por el don
el regalo del Espíritu Santo y te damos gracias que en el bautismo hayamos recibido el Espíritu Santo. Te damos gracias por las formas en que el Espíritu Santo produce la fe y las buenas obras en nosotros. Pedimos que sigas derramando el Espíritu Santo sobre nosotros para que podamos ser tu luz en este mundo. Pedimos tu bendición en este día que estamos comenzando, que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y para el bienestar de nuestro prójimo. Esto oramos en el nombre tuyo, Jesús. Amén. Muchas gracias. Cualquier pregunta, duda que surge durante el día, me manda por WhatsApp, por interno, o hablamos en la próxima clase. Muchas bendiciones a cada uno y nos vemos con el favor de Dios el día miércoles. Amén, pastor. Bendiciones. Hasta luego. Amén, pastor. Dios lo bendiga. Gracias Amén. igualmente. Muchas bendiciones a cada uno de ustedes. El Señor les bendiga. Buen día. Gracias igualmente.